Hola comunidad 100% fiscal, mi nombre es Jessica Salazar Cuervo y hoy les vamos a hablar del efecto fiscal de los contratos. Bienvenidos. Bienvenidos. Nosotros somos el equipo 100% fiscal. Este equipo está conformado por la licenciada Jessica Salazar, Edith Pérez y su servidor Arturo Cruz. Hoy hablaremos de contratos, efectos fiscales de los contratos, segundo. Vamos a comenzar con el contrato de prestación de servicios profesionales. Para esto me gustaría hacer una pequeña distinción. No se debe confundir nunca este tipo de contratos con la relación de trabajo subordinado. Esto es, la distinción principal entre un contrato de prestación de servicios versus una relación laboral es justamente la subordinación, que consiste en disponer del esfuerzo físico, mental o de ambos géneros del trabajador según la relación convenida. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a tratar específicamente en este tema sobre el efecto fiscal del contrato de prestación de servicios profesionales, más no de una relación laboral. Para esto vamos a entrar con los elementos reales. Y los elementos reales, pues encontramos justamente el servicio profesional, que es el acto que se va a desarrollar a través de una profesión determinada, pues por una persona, ¿no? Los honorarios, que es justamente la contraprestación que se va a pagar al profesionista en razón de esa actividad que realice. Ahora, es importante señalar que cuando no se hubieran convenido los honorarios, se regularán atendiendo justamente a la costumbre del lugar, a la importancia del trabajo prestado, a los asuntos que en su caso se prestaren, las facultades que se tienen para recibir el servicio, incluso hasta podemos tener en cuenta la reputación profesional de la persona que nos está prestando este servicio. Así encontramos que son dos partes, los elementos personales. Está el profesionista y está el cliente. Por lo que hace el profesionista, ¿cuáles las obligaciones que tiene? Bueno, pues debe prestar el servicio convenido, obviamente con desempeño, tendrá responsabilidad si incurre en alguna negligencia, impericia o dolo profesional, debe guardar el secreto profesional, erogar los gastos que sean necesarios para el desempeño del servicio profesional en ese momento. Y, por ejemplo, las obligaciones del cliente. Bueno, pues el cliente tiene que pagar los honorarios convenidos. Ya vimos qué sucede cuando no se pactaron los honorarios. Y también los honorarios se pagan independientemente del resultado del servicio prestado. Esto es muy importante para pues, actividades que desarrollan, por ejemplo, abogados, contadores, algún tema de servicios profesionales, ¿no? Así vamos a entrar de lleno a el efecto fiscal en esta parte. Vamos a dividir estos efectos para tres tipos de personas. Número uno, ¿qué pasa en la prestación de servicio realizada por una sociedad civil? ¿Qué pasa en la prestación de servicios realizada por una persona física o a través de un establecimiento permanente? Bueno, pues para esto el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación nos establece que cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de estos en moneda nacional, en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en defecto de ambos, el avalúo exceptuándose, claro, tratándose cuando sea en moneda extranjera. Así, ¿qué pasa con las sociedades civiles? Bueno, pues el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que tratándose de ingresos por la prestación de servicios profesionales independientes que obtengan las sociedades o asociaciones civiles, se considera que los mismos se obtienen en el momento en el que se cobren el precio o la contraprestación pactada. Esto es, hasta el momento en que se cobre para sociedades o asociaciones civiles. No vamos a indagar mucho en el tema de sociedad. ¿Por qué? Porque más adelante hay un contrato específicamente de asociación y sociedad. Ahora, esto pues nos está diciendo o nos está hablando del momento en que se causa el impuesto. Esto es, pues, cuando se percibe efectivamente el precio, ¿no? Cuando se cobra el precio de la contraprestación. Pero hay una excepción, cuando la prestación del servicio se presenta de una forma permanente mediante el pago de retribuciones periódicas, lo que en la práctica conocemos como igualas. Cuando se da esta situación, bueno, pues va a tener un tratamiento general, pues como lo establece el régimen general para personas morales de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, las deducciones que puede realizar las sociedades civiles, bueno, pues conformidad con el artículo 17, nos establece que podrán realizar las deducciones que se contemplan en el artículo 25.
específicamente la señalada en la fracción novena. Y estamos hablando de los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros, cuando los distribuyan en términos de la fracción segunda del artículo 94. Esto es, el artículo 94, fracción segunda, nos dice que se van a asimilar a ingresos por salarios los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles, por los cuales se debe realizar la retención correspondiente. Esto es, cuando las sociedades o asociaciones civiles paguen a sus miembros anticipos, bueno, pues se van a considerar estos como asimilados a salarios. Cuando se realice esta situación, bueno, entonces se podrá efectuar esa deducción para la sociedad civil. Ahora, ¿se acuerdan que les había hablado de presupuestos? Ya hablamos ahorita qué pasa si el servicio profesional lo paga una sociedad civil, pero qué pasa si lo paga o la realiza, el servicio la persona física. Bueno, pues así el artículo 100 de la ley establece que se consideran ingresos por la prestación de un servicio profesional las remuneraciones que deriven de un servicio profesional independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo de los ingresos por salarios. Esto es muy importante porque justamente por eso esta plática comenzó haciendo la distinción entre servicios profesionales independientes y una relación laboral. Así el artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala que además de los ingresos que se consideran por la prestación de un servicio profesional, se van a considerar ingresos acumulables tratándose de condonaciones, quitas o remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, que eso ya lo habíamos visto anteriormente en deducciones igual para personas físicas. Asimismo, se van a considerar como ingresos acumulables los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar de títulos de crédito distintos de las acciones relacionados con la prestación de servicios profesionales. Ojo, estamos hablando de personas físicas. Asimismo, se van a considerar ingresos las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de tercero, tratándose de bienes que hayan sido perdidos por el contribuyente a efectos al servicio profesional. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con el CFDI correspondiente. Para esto hay una regla miscelánea y un trámite fiscal específico para esto de cumplir con la emisión del CFDI y demás. También se van a considerar ingresos acumulables la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente, los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, seguros y fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradoras de fondos para el retiro por los servicios profesionales prestados a dichas instituciones. También se van a considerar como ingresos los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal, los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotográficas, dibujos, libros, periódicos y en general por cualquier otro que derive por la explotación de derechos de autor. Los intereses cobrados derivados de una actividad empresarial o en este caso específico de prestación de servicios profesionales sin ajuste alguno. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre y cuando se hubiera efectuado la deducción correspondiente en su momento. La ganancia derivada de la enajenación de activos efectos a la actividad, ¿no? En este caso servicio profesional. Así como los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que así lo establezca el Código Fiscal de la Federación. Así hablamos de la causación del impuesto. El artículo 102 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece que los ingresos se consideran acumulables para personas físicas que realizan un servicio profesional independiente cuando sean efectivamente percibidos. Esto es, cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre que se les designe. Ahora, igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Bueno, ya hablamos de los ingresos, ¿no? Pero siguiendo la lógica de una simetría fiscal, bueno, pues vamos a hablar de las deducciones. Así las personas que obtengan ingresos por servicios profesionales podrán efectuar las siguientes deducciones, entre otras. Las devoluciones que reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, siempre que se hubiera acumulado el ingreso correspondiente.
al revés a lo que habíamos visto hace rato para efectos de ingresos acumulables. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que se utilicen para prestar servicios, en este caso específico. Los gastos también, las inversiones, así como los intereses pagados derivados de, en este caso, un servicio profesional sin ajuste alguno. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o profesionales. Ahora, ¿qué pasa en el otro supuesto? Ya ves que les comenté que eran 3, en el supuesto de personas físicas con establecimiento permanente. Bueno, pues las personas físicas residentes en el extranjero, pero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, pagarán el impuesto sobre la renta en los términos de la sección por los ingresos atribuibles a los mismos. Estamos hablando del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, derivadas de las actividades profesionales o de la prestación de servicios profesionales. Y es muy lógico, ¿no? O sea, al final del día, si están prestando, pues ahora sí que un servicio con establecimiento permanente en el país, van a pagar el impuesto correspondiente a la actividad que se haya desarrollado aquí mismo. Cualquier duda o aclaración, síguenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.